Transcurren las semanas, tenemos una nueva cita con José Marqué y La Mirilla. En esta ocasión y en esta mañana les hablamos de Miguel de Unamuno. Buenos días, José. Buenos días, sí, hoy nos asomamos a La Mirilla de Miguel de Unamuno, de este hijo de panadero, porque su padre era panadero. Regresó de México en la familia, bueno, regresó el padre, habiendo hecho dinero allí, se había hecho las Américas, como se decía, y regresó para fundar una panadería. Y allí, en Bilbao, pues se crió este chico que sería Miguel de Unamuno. Un chico que tenía pretensiones de santo. Él no pensaba en ser cura, pensaba en ser santo. Él tuvo una relación... ¿Puestos a pedir? Luego veremos, muy rara con la religión. Es verdad. Más que su infancia, en su juventud, Miguel de Unamuno fue muy vasco, muy influido por la literatura de autores vascos, especialmente por el romanticismo, aunque luego pues sus obras no serían tan románticas. Era un vasco orgulloso, pero dentro de la identidad española, eso sí, una cosa era intrínseca a la otra. Lo digo por no confundirnos, no era nacionalista ni mucho menos independentista. Su amor por su tierra él incluía el País Vasco o Bilbao como España. No tenía ese interés independentista que ahora podríamos achacarle por decir que es muy vasco, muy orgulloso de ser vasco. Respecto a lo de ser vasco, había una anécdota también curiosa que decía él de otros autores, pues por ejemplo que Baroja tenía antecedentes italianos o otro que tenía ingleses, pero que él, Unamuno, decía que él era muy vasco, que tenía no 8, sino 64 apellidos vascos. O sea, Sí, era vasco, sí, desde luego. Sí, era vasco. Le faltaba el flequillo. Pues no sé, supongo que con el tiempo se le iría. Con el tiempo... No lo sabemos, tenemos que indagar y ver fotos de Unamuno de joven, a ver si lleva Hay que flequillo buscar, o no. pues lo vamos a buscar. Aquí en la radio no podemos ponerlas, pero bueno, los oyentes que en casa busquen Miguel de Unamuno joven. Exactamente, ya les he creado una necesidad de buscar. Bueno, somos buscarlo, así. ¿no? Somos como el marketing, creamos necesidades. Sí. Al pobre Miguel le dio mucho sentimiento marcharse a Madrid, dejar su tierra. Lo pasó muy mal, lo pasó muy mal, porque además Madrid desde el primer momento le desagradó muchísimo. Él diría, supongo yo, sí, libertad, bares, pero aupa, aupa. O sea, no era lo que él quería. Él venía de una tierra y claro. La quería tanto que alejarse de ella era perder al ser amado. Con el tiempo se adaptaría a Madrid. Como todo en la vida, ¿no? Como todos nos hemos adaptado, todos hemos aprendido. Sí. Y nacería un aprecio a la capital y un sentimiento pues menos reacio a ella. Al final le acabaría gustando y descubriría que todos los sitios tienen sus cosas buenas. Exactamente, y cosas malas, como todo en la vida. Claro, es que la vida es así. Lo mejor, la vida es así. Al final uno siempre empieza pensando que lo suyo es lo mejor y luego pues... Te das cuenta de que no. Y te das cuenta de que todo el mundo piensa lo mismo. También el otro, el que vive en otro sitio, con otra lengua, con otra forma de vivir, también piensa que lo suyo es lo mejor. Vamos con la religión, con este punto importante. Decía que de pequeño quería ser santo. Él solo le faltaron los estigmas en las manos, decir, madre mía, ya está, esta es la señal que me faltaba. Él siempre tuvo una relación muy compleja con la fe. Él era muy religioso, sobre todo en su juventud. Respecto a su parte más religiosa o a ese carácter encontramos la novela Manuel Bueno Mártir, que no es que sea un alegato a la religión como tal, ni una defensa de la fe, porque además el personaje cuestiona la fe con una serie de elementos, de recursos que son la montaña, el lago, la fe, la religión, la ciudadanía, el pueblo. Pero bueno, sí que es verdad que nos enseña de alguna manera cómo él se veía influenciado por la religión y cómo ésta toca su literatura. Este hombre, Miguel de Unamuno, conforme va creciendo, pues hay que pensar que se encuentra con un bombardeo de filosofías, además en su época, a principios del siglo XX. O sea, ahí confluyen todas las corrientes de pensamiento. Ya decíamos en el episodio anterior, hablábamos de Clarín y de la regenta, que incluye muchas formas de pensamiento. Es verdad. Claro, todo esto se va afianzando, va creciendo. También hay que pensar en las décadas previas a la Guerra Civil. En España confluyen un montón de pensamientos, ya no solo quizá un ámbito más progresista o más comunista o más socialista, según la versión, sino también hay el anarquismo y tantas otras. Claro, todo eso a él se empapa de ese movimiento, de esa época.
Y todo eso le lleva a vivir también una crisis personal de la que saldrá convertido en ese Unamuno más liberal que será después. Esa parte religiosa, digamos que la pierde la fe de alguna manera. Las personas al final estamos sujetas a cambio. Es que lo decíamos Total, antes, es así. es verdad. Hoy pensamos esto, mañana lo otro, quizá Y no yo... pasa nada. Claro, es lo bueno. Exactamente. Y menos mal. Eso. Y menos mal. Pero eso es un síntoma o un signo de inteligencia, porque si yo pienso lo mismo cuando tenía 10 años, ¿qué sentido tiene? O cuando tenía 20, cuando tenía 30, estamos evolucionando y estamos aprendiendo. Y digo, antes pensaba esto, ahora pienso lo otro y... A mí lo que me sorprende es la gente que desde el principio piensa lo mismo y digo, qué suerte tienes que se ve que acertaste, que No, ya no me parece- alcanzaste bueno, a mí- la verdad bueno. de pequeño y la arrastras. Porque yo Pues desde eso ya luego... creo que es más cabezonería. Es que otra cabezonería, cosa, por ¿no? supuesto. Yo creo. lo digo así como de broma, que no, que van a tener ellos la verdad absoluta. Nadie. Nadie la tiene, ¿no? Nadie, no. Habrá posturas, por supuesto, que sean más razonables que otras, pero bueno, la verdad absoluta como tal, y desde luego el tenerla desde pequeño y continuar sin cambiar tu pensamiento, yo no lo comprendo, la verdad. Por tanto, también reducir a un autor o a una persona en general, reducirlo a una ideología o a una forma de ver el mundo como tal, pues yo creo que es un error. Sobre todo si se hace con fines partidistas, por ejemplo, utilizar a Unamuno para darse gloria a un partido político o a una ideología concreta, y más teniendo en cuenta que además es un autor tan controvertido, tan cambiante, con ideas propias. Al final no es que él piense una cosa hoy y mañana otra y al día siguiente la contraria, sino que no se deja llevar por una única visión del mundo o por un único pensamiento, y desde luego no es partidista. Creo que lo demuestran las acciones, a veces más acertadas, a veces menos, que tiene sobre todo de cara a la guerra civil. Pongo un ejemplo y es el momento en el que Unamuno intentó adaptarse al marxismo, porque claro, era una corriente que estaba creciendo en auge, el marxismo. Él aprendió de ello, él vivió el socialismo muy, muy intensamente. Incluso llegó a escribir y a comentar lo que él consideraba el socialismo limpio y puro, sin disfraz ni vacuna, el único ideal vivo, la única religión que él defendía ya en una etapa de mayor madurez, no en la infancia, en la juventud, sino más mayor. Él defendía el socialismo como la religión de la humanidad, pero en su versión pura y limpia. Luego, como con tantas cosas, pues se desilusionó. Quedó desilusionado totalmente, así que ni tanto ni tan calvo. O sea, que por ejemplo, que alguien dijera, no, él era socialista muy puro, y utilizar frases para echarse flores a un partido político, a una idea, pues el hombre también fue cambiando de pensamiento. No era una persona cerrada en esto y defendió lo mismo hasta el final. Un buen ejemplo de eso es la película de Mientras dure la guerra, que además ahí pude conocer yo la figura de Miguel de Unamuno, ¿no? Gracias a esta película decidí visitar y viajar a Salamanca con esa Plaza Mayor, que es una auténtica maravilla. Y bueno, pues ponemos en antecedentes, si hace 15 días le decíamos a los oyentes que estaría bien que leyesen La Regente o la releyesen de nuevo, sí, o incluso pudieran ver la serie, que hay 3 capítulos en RTV, a la carta, en la aplicación. A la carta, gracias, más son José. gratis, no hay que suscribirse. Exactamente. Pues ponemos en antecedentes a los oyentes, y la película pues es española, nos habla del verano de 1936, pero en plena guerra civil. Empezando. El célebre escritor Miguel de Unamuno decide apoyar públicamente la sublevación militar que promete traer orden a la convulsa situación del país que en ese momento se estaba viviendo. Claro, esto es que el problema de esto está en verlo con los ojos de ahora, y entonces, claro, si tú dices, este autor apoyó un golpe de Estado que desencadena una guerra civil, evidentemente es fácil decir tú eres esto, tú eres lo otro, ¿no? Uh-huh. Pero hay que entender el contexto de la época, que estaba todo patas arriba, que se estaban dando atentados y asesinatos por parte de los anarquistas, por parte de los otros, que estos querían coger el poder, que los de allá estaban aprovechando su posición. Es que todos, de alguna manera, estaban participando de una locura que evidentemente iba a acabar de una manera o de otra. Entonces aquí es cuando Unamuno decide posicionarse, uh-huh, y entonces pues apoya económicamente la causa, en este caso, del bando nacional, que luego él mismo ve que no es tampoco lo que él pensaba. Lo que estábamos hablando, se dio cuenta que se había equivocado. Y entonces fue cuando rectificó públicamente delante de tantos soldados y tanta gente del bando nacional, y no sé cómo no lo mataron. Exactamente. Por las palabras que esas dijo. Imágenes finales de la película Mientras dure la guerra, a mí se me pusieron los pelos de punta. Y además yo creo que me emociona y todo. Es que es el mismo discurso. Es que, claro, si tú dices, bueno, lo ha creado los guionistas o el director, lo han diseñado para la película. No, es que es así. el mismo. Es el discurso.
Y lo que es bastante real. Luego sí que la película recibió críticas por parte de unos de que era... Unos dicen que es partidaria de los otros de los unos. O sea, al final lo de los unos y los otros es muy típico de Unamuno, así que no pasa nada. Yo creo que la película está en un buen punto y que se moja bastante. O sea, no creo que sea partidista ni tampoco que se quede corta.